Muy bien, vamos entonces a continuar. Estábamos viendo lo que es la previsión y entre otros elementos, ¿verdad? Dijimos que vamos a encontrar, por ejemplo, la certeza, la incertidumbre y la probabilidad. Alguno de ellos, pues definitivamente nosotros vamos a establecerlos de forma así muy puntual y detallada. El fin primordial que nosotros buscamos en todo momento, hemos dicho, ¿verdad? Que todo lo que nosotros nos planteemos, pues se llegue a desarrollar a un máximo nivel. Con ello, entonces, nosotros establecemos esa parte que yo estoy mencionando. En este caso, tenemos, ¿verdad?, que van a existir principios de la previsión. Ustedes, cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, la parte de la administración en forma general, vimos que existían varios principios y que Henry Fayol regía ellos, ¿verdad? Los 14 principios. Y lo que hace un principio, pues, es regir, ¿verdad? Algo, lo va a normar, lo va a establecer. Entonces, sobre eso es que nosotros hablamos sobre estos principios de la previsión. Tenemos entonces, y dice, no basta solo con tener una idea de qué es previsión en el proceso administrativo. Para comprender cómo funciona, también es necesario conocer los principios que van a regirlo, es decir, que van a guiarlo, lo van a dirigir, ¿verdad? Tenemos el primero, que sería el principio de objetividad. Cuando alguien nos dice a nosotros, mire, por favor, sea objetivo, significa, ¿verdad?, que lo que vamos a hacer, pues lo vamos a desarrollar de forma muy clara, de forma específica, en donde como es objetivo, pues no vamos a dar opción, ¿verdad?, a la subjetividad. La objetividad significa establecer algo en específico y me voy a centrar en él y lo voy a desarrollar. Y la subjetividad sería todo lo contrario, ¿verdad? Pensar, ¿y si no lo logro? ¿Y si no sale? ¿Y si no se da? Entonces esa parte queda fuera, ¿verdad? La subjetividad no nos interesa. Nos interesa más centrarnos en lo que vamos a hacer, en lo que se planificó, en lo que se va a desarrollar, en la ejecución como tal, ¿verdad? Y la evaluación del mismo. Tenemos el principio de medición. Las previsiones se consideran como, que van a ser seguras si establecen hechos cualitativos y cuantitativos. Se recuerdan que en algún momento cuando hablamos de los objetivos dice que el objetivo debe ser medible, que debe ser observable, que en su momento nosotros vamos a establecer un porcentaje o una calificación, una cantidad que a nosotros nos permita establecer, ¿verdad? Que sí se va a avanzar. Cuando a usted le van a preguntar algo, por ejemplo, le dicen, mire, ¿y usted va a participar mañana? No sé, ¿verdad? ¿Y por qué no sabe? Es que todavía no estoy seguro, ¿verdad? Tengo un 50% que sí, un 50% que no. O sea, definitivamente no existe esa probabilidad, ¿verdad? Entonces, en la medición, pues nosotros sí tenemos que tener esos alcances. Bueno, nosotros tenemos los porcentajes, ¿verdad? Regularmente del 100%. Entonces, bueno, tenemos un 90% de que sí se va a dar. Y el 10% pueda surgir alguna cuestión, pero de todas formas de que lo hacemos, lo hacemos. Era la parte donde se decía, o se hace o no se hace. No, vamos a creer siempre que sí lo vamos a hacer y que lo vamos a alcanzar. Que en algún momento surjan cuestiones que nos vengan a desarrollar algún imprevisto, sí, pero eso no significa, ¿verdad? Que nosotros, después de haber previsto algo, o sea, no tengamos fuera, ¿verdad? Alguna situación de alcance, pero todo tiene que ser medible. Tenemos que el principio de la previsibilidad, por ser una reducción del riesgo debido a factores imprevistos, nuevamente, ¿verdad? O sea, es algo que no se tiene contemplado. Se pueden dar tres situaciones, dijimos la certeza, la incertidumbre y la probabilidad. Después de que nosotros ya, ya nos surgió un imprevisto y previmos eso, ¿verdad? De poder establecer algo, todavía surge, ¿verdad? Esa parte de que nos surja todavía algo más. Y por eso es de que hablamos, ¿verdad? Anteriormente de la certeza, la incertidumbre y la probabilidad. Cuestiones que en su momento les decía yo, después de que vamos a emitir un plan de emergente, un plan contingente, pues definitivamente lo que vamos a buscar, ¿verdad? Es desarrollar todos estos aspectos a una cabalidad que nos lo permita. Principio de consistencia de dirección. Debemos de ser estables y coherentes cuando tenemos una decisión y mantenernos firmes hasta finalizar lo que hemos propuesto.
Yo les decía la vez anterior, si vamos a tomar una decisión, la vamos a tomar, la vamos a desarrollar, la vamos a llevar a cabo. Pase lo que pase y pese a lo que pueda surgir. Si surgen inconvenientes, debe buscarse alternativas de solución en donde en un momento determinado, ¿verdad? Vamos a establecer cuestiones como estas que nos pueden dar, ¿verdad? Alguna situación o presentarse, llamémoslo así. Entonces vamos a establecer que firmes vamos a mantener esa decisión que hemos tomado. Entonces, a pesar de que es una situación prevista, cuando nosotros decimos prevista, es decir, que yo tenía contemplado que algo pudiera llegar a pasar, más sin embargo de esa previsión, pues puede resultar, ¿verdad? Alguna otra, todavía algún cambio más, pero eso no significa que nosotros vamos a desistir de lo que estamos haciendo como tal. Ese principio de dirección es uno de los más importantes y relevantes dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar como tal. Muy bien, entonces les decía, el principio de dirección es establecer, usted como administrador no va a decir, ay, bueno, hagámoslo, a ver si sale, ¿verdad? Hagámoslo, y si no, no funciona, ahí lo dejamos donde quede, ¿verdad? No, o sea, tenemos que tener la certeza de lo que nosotros vamos a hacer. Miren, definitivamente, dentro del diario vivir, usted se ha dado cuenta que usted puede planificar muchas cosas en un instante. Usted dice, bueno, ahorita voy a pasar a la siguiente clase y ¡pum! Se le va la energía eléctrica. Y usted estaba tan entusiasmado, ¿verdad?, de recibir su próxima clase. Entonces hay cuestiones que nosotros vamos a prevenir y yo puedo decirles, ¿verdad? Lo que les decía, bueno, entonces tengo un plan B, ¿verdad? Voy a trabajar desde mi teléfono. Y en mi teléfono lamentablemente no va a haber señal. Voy a habilitar mi clase, voy a habilitar mi espacio, voy a tratar de dar y cubrir, ¿verdad? Mi clase y por alguna razón algo llega a suceder. Pero eso no significa, entonces sabe que como no hay energía eléctrica, no tengo señal, entonces a ver cuándo nos vemos. Y como esos problemas ya se hicieron más grandes, ¿verdad? Porque hay que reconocer en este caso que todos estamos dentro de este sistema, ¿verdad? O esta señal satelital utilizándola. Entonces, no solo la energía, sino también esta parte, ¿verdad? Del Internet que no funciona del todo, pero entonces yo no voy a tener como excusa, ¿verdad? Ay, fíjese que hoy tampoco tengo señal, ¿verdad? Entonces, de plano, mañana trabajamos y mañana tampoco tengo señal porque mañana va a llover, ¿verdad? Y se pone más intenso todavía el asunto, entonces tampoco voy a trabajar. Y pasado, ¿verdad? Ya nos anunciaron que va a haber corte de energía eléctrica de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces tampoco voy a trabajar. Vean, no, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que establecer todo lo que está planificado y está previsto llevarlo a cabo, sí o sí. Y que en algún momento pues van a surgir algunos otros todavía inconvenientes antes de lo previsto, pues igual continuamos. El principio de la primacía, por ser la primera etapa del proceso administrativo, la previsión tiende o tiene, mejor dicho, incidencia directa e indirecta en el resto de las etapas. ¿Por qué situación? Recuerde que algo que nosotros no teníamos contemplado viene a generar un desfase en todo momento. Pero eso no es impedimento. Nosotros tenemos que tener muy claro todos los elementos que en su momento se van a llegar a desarrollar. Por ejemplo, tenemos la etapa de la planificación, la organización, la integración, la dirección y el control. En este caso, cuando nosotros llevemos a cabo una ejecución, pues no tenemos por qué establecer, ¿verdad? Ya hay cuestiones que se escapan de nuestras manos, pero vuelvo a insistir, esas cuestiones no van a ser siempre, ¿verdad? Establecer, ay, ¿verdad? Otra vez eso no lo tenía contemplado, pero vamos a continuar. Y nuevamente, ¿verdad? Ay, otra vez eso no lo tenía contemplado, pero vamos a continuar. O sea, no, no vamos a tener todo que siempre va a surgir, ¿verdad? Una improvisión, no podemos desarrollar. El principio de transitividad, yo siempre les he dicho a ustedes, ¿verdad? Los nombres nos permiten a nosotros establecer a qué se refiere. Cuando hablamos nosotros de esta transitividad,
pues nos está hablando, ¿verdad? Tiene relación con el principio, dice anterior, ya que la previsión está inmersa en las demás etapas del proceso administrativo y se transita por todas. Cuando decimos transitividad es que se va a transmitir, que se va a trasladar, ¿verdad? A otras. ¿Y cuáles van a ser esas otras? Pues definitivamente todo lo que está inmerso dentro de la administración como tal. Entonces ahí podemos observar esa situación que en algún momento pues va a generar, les decía, ese desequilibrio, pero no necesariamente, ¿verdad? Van a irrumpir todas las fases, no, no es así, no necesariamente va a pasar eso. El principio de ejecutividad, ¿verdad? Es la ejecución. Todo lo que nos hayamos propuesto realizar, debemos llevarlo a cabo en los tiempos programados, tratando de evitar demoras y situaciones que causen un retraso en las operaciones de la empresa. Esta parte, yo les he dicho a ustedes siempre, siempre, usted va a llegar puntual a una reunión 15 minutos antes y no me diga 5 antes porque entonces ya va tarde. Yo le he dicho a ustedes, 15 minutos, es más, de ser posible hasta 30 minutos antes, ¿verdad? Llegue usted a la reunión porque usted no sabe qué imprevistos puedan surgir. Y usted, por ejemplo, ¿qué día que hizo la evaluación, verdad? Se dio cuenta, la señal inestable, los dispositivos pues no funcionan como uno lo espera en su momento, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que llega a surgir, imprevistos que se puedan tener, etcétera. Mire, para poner cuestiones como esas hay muchas, definitivamente. Entonces es importante que nosotros dentro de la ejecución tomemos nuestro tiempo, tengamos estimado según la necesidad, porque eso va a ser así, ¿verdad? Según la necesidad, tenemos que tener estimado un tiempo. Ya si usted cumple en su tiempo, pues excelente. A veces yo le digo, ¿verdad? Usted mire, tomémonos este tiempo, por favor, para desarrollar nuestras actividades. Y alguno me dice, ¿verdad, señor? Fíjese que ya se lo envié. O sea, felicidades, qué bueno. O sea, descanse entonces en este momento porque usted ya hizo su trabajo. Pero ya se imaginan que ustedes tuvieran que desarrollar, en este caso, ¿verdad? Todo el documento desde mi pantalla y vengo yo y les voy a decir, miren, disculpen, pero hoy no voy a proyectar y entonces, ¿qué va a hacer? No previmos esa situación. Entonces, no, todo elemento que vaya a ser ejecutado debe tener una previsión. La importancia de la previsión, finalmente, para comprender que la previsión en el proceso administrativo es fundamental destacar la importancia de esta etapa. Si bien es cierto, todas las etapas del proceso administrativo son fundamentales para una buena gestión de la empresa, la previsión es el principal y por ende las siguientes se fundamentan con estos resultados obtenidos, porque entonces no voy a tener ninguna incertidumbre, no voy a tener aquello, ¿verdad? De que, ay, es que, bueno, hagámoslo, pero no sabemos si va a quedar, ¿verdad? No, ya tenemos previsto todo. Podemos afirmar entonces que la previsión es la fase que se sienta, perdón, que se sientan las bases para tomar las decisiones relacionadas a la planificación, dirección y control. Y en la planificación, aunque usted no lo crea, ya está previsto, ¿verdad? Es decir, la forma que se va a actuar la empresa ante determinadas circunstancias. Y con esto prácticamente nosotros damos fin, ¿verdad? A los elementos que comprende en sí una previsión. Aquí les dejé yo un enlace. Este enlace, pues, les va a llevar, ¿verdad?, a establecer algunos otros elementos puntuales que nosotros pudiéramos tener dentro del tema, ¿verdad?, de la previsión como tal. El fin que siempre tengo es poderles favorecer la comprensión del mismo. No es tanto, ¿verdad?, la carga y el peso que usted puede tener, sino de la situación como tal, ¿verdad?, de tener estos aspectos que le vengan a favorecer, que le vengan a ayudar a usted. Vamos a ver algunos de ellos. Este va a ver que es un resumen, ¿verdad? Dice, en este caso, principios generales de la previsión que puedo hacer. Y aquí viene, ¿verdad? Esa batalla que usted va a generar en su camino o en su plano, concepto. La palabra previsión, de prever anticipadamente, implica la idea cierta de anticipación de acontecimientos o situaciones futuras
que en la mente humana es capaz de realizar, sin la cual sería imposible hacer planes. Uno, siempre que va a establecer, uno va a decir, ¿verdad? Cómo va a llevar a cabo algunas cuestiones. Yo siempre les pongo ejemplos muy claros y puntuales. Por ejemplo, si usted va a ir a caminar, pues lógicamente se va a llevar, ¿verdad? Zapatos cómodos y adecuados para ello. Si yo le voy a decir, mire, vamos a ir a caminar a un parque donde va a haber rocas, va a haber una parte montañosa y boscosa, pues usted no se va a ir con zapatos de vestir, ¿verdad? En el caballero no va a llevar zapato de suela, estilo mocasina, ¿verdad? Y en la dama no va a llevar zapatos de tacón. Entonces usted ya está previendo ciertas situaciones. ¿Qué necesito? Fijar los objetivos o fines con que se persiguen, investigar los factores positivos, negativos y todo aquello que venga a generar un obstáculo en el desarrollo de los mismos. Voy a coordinar a cada uno de los medios para que yo pueda llevar a cabo. Entonces no va a haber una situación que me vaya a decir a mí, ¿verdad? Ay, no es que no puedo hacerlo. ¿Qué puede hacerse? Método priori. Es decir, vamos a priorizar y vamos a prever. ¿Cómo aplicar este método? Investigue cuáles son los principios científicos en que destaca la previsión. Y vimos esas reglas anteriormente, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a llevar ese proceso de dirección, ese proceso de ejecución, ese proceso de control para poder establecerlos. El primer problema que se presenta respecto a la previsión administrativa es el siguiente. Es posible hacer previsiones válidas en un aspecto donde entran en juego tantos números complejos y factores. Definitivamente, de acuerdo al tipo de empresa, de organización que se tiene, ¿verdad? Va a ser en este caso estos elementos. Tips. La previsión administrativa debe realizarse tomando en cuenta que nunca alcanzará la certeza completa. Eso les decía, por más previsto que yo tenga alguna situación, algo se nos puede escapar de las manos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo voy a tener esa situación de incertidumbre, pero no me debe de generar o quitar de una vez, ¿verdad? El espacio como tal. Entonces, acá está certeza, incertidumbre, probabilidad, ¿verdad? Certeza incluye temor a equivocarse, pero de todas formas eso es parte de la incertidumbre, efecto de la provisión que habrá de ocurrir. O sea, no sabemos, en el camino tendremos que experimentar. Y la probabilidad, aquel estado en que sin haber, ¿verdad? Una seguridad sobre el sentido que vamos a desarrollar, cuando nos dicen, ¿verdad? O sea, probable sí o probable no, pero vamos a encabezarlo, no hay una situación delimitante. Los principios círculo exterior, círculo central y círculo intermedio. Nosotros sabemos muy claramente que estos son los elementos que integran, ¿verdad? A una empresa, a una compañía, a una organización y que en este caso, ¿verdad? Sabemos nosotros que estamos involucrados dentro del mismo. Sabemos claramente que hay elementos internos y externos y algunos intermedios, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de exterior, de central y de círculo intermedio. Pero si ustedes se dan cuenta, todos cubren las mismas situaciones. Tenemos los principios de la objetividad. La provisión debe de descansar en hechos más objetivos que subjetivos, ¿verdad? Dijimos. El hombre de empresa siempre pide hechos. No determinamos, ¿verdad? La objetividad. Es que si hubiera, el hubiera no existe. El éxito de una empresa y cada operación descansa en la calidad y en la cantidad de información que uno pueda tener. En este caso, la certeza, le decía, ¿verdad? De trabajar en equipo. Principio de la medición, hablamos hace un momentito, ¿verdad? Que tenemos que observar la cantidad y la calidad de lo que nosotros vayamos a desarrollar. Reglas para la fijación de objetivo. La palabra objetivo, objatum, implica la idea de algo hacia lo cual se lanza o se dirige una acción como tal. Y nosotros, les decía, ¿verdad? Nosotros sí sabemos claramente que la acción, perdón, que el verbo es una acción, ¿verdad? Que nos va a llevar a desarrollar algo como tal. Esto ya sea en forma personal, laboral, espiritual y todos los elementos que nosotros o factores en los cuales nos involucremos y nos planteemos objetivos. Hay objetivos individuales y colectivos, generales y particulares, estratégicos y técnicos, ¿verdad? De esto ya habíamos hablado.
Por eso les presentaba, ¿verdad? Que este prácticamente es un resumen. Ordinariamente la fijación de objetivos cae sobre todo los generales y los supremos. Es una fusión de los dueños y los empresarios, ¿verdad? Ya habíamos hablado por qué situación. Les había dicho en su momento que querramos o no, pues tenemos nuestros objetivos personales y también tenemos los objetivos de la empresa como tal. Entonces hay una combinación, ¿verdad? De ellos. Las reglas debe procurarse, ¿verdad? Contar con la parte de, en este caso, optimista de la persona, que el objetivo pueda ser efectivo, realizable, medible, que en un momento determinado, ¿verdad? No haya ningún obstáculo o que si lo hay, que en este caso nosotros tratemos de minimizarlo. Le decía, ¿verdad? Que en su momento vamos a tener a personas que van a estar de acuerdo y otros que van a estar con esa general, esa incertidumbre. Entonces aquí dice, para referirnos, vamos a tomar como siempre la parte fundamental. Yo siempre les he dicho a ustedes que esto es indispensable, que nosotros en todo momento lo manejemos. No importa si es en una investigación, en alguna parte de nuestra vida, el quién, por qué, cuándo, dónde, cómo, ¿verdad? Las situaciones así muy puntuales. ¿Hay técnicas para fijar objetivos? Sí, ya las habíamos visto, ¿verdad? En este caso. La investigación y sus reglas, el papel de la investigación. Dijimos, ¿verdad? Que vamos a investigar en todo momento para poder conocer esos factores que van a intervenir dentro de la previsión. Y miren aquí, habla sobre los medios de producción, la fuerza de trabajo, los suministros, la actividad productora, el mercado, la contabilidad estadística, el funcionamiento, etcétera. O sea, vamos a cubrir todo lo que tenga que ver con el campo de la empresa para la investigación, con el fin, ¿verdad?, de establecer esta situación que nosotros nos lleve a la información que realmente nosotros necesitamos como tal. Entonces, acá, ¿verdad? Establecemos esa parte. Hay factores externos a los negocios, factores internos de la empresa, todo aquello que venga a beneficiarnos, nosotros lo vamos a ir tomando en cuenta. Dice una tercera regla, se distinguen factores disponibles de los que no se hallan a nuestro alcance. Se recuerdan cuando les decía, ¿verdad? Yo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Esos factores. No voy a yo a suponer o a querer crear algo y no tengo los elementos ni los recursos y me va a salir más caro, ¿verdad? El traslado de los insumos que el producto final no tiene ninguna situación, ¿verdad? De relevancia. Deben tratar de fijarse los elementos totalmente imprevisibles. Sí, es que eso es la previsión, definitivamente imaginarme hasta lo que no me, hasta lo que me pueda suceder o no, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que nosotros hacemos en el diario vivir. Nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Esa previsión con el fin de llevar a cabo la ejecución al máximo, de la mejor manera, establecer, ¿verdad? Lineamientos y cuestiones como esas que vengan a favorecernos. Muy bien, usted me indica, por favor, si hay alguna duda con respecto al elemento de la previsión, algo que no haya quedado claro. Todo claro, sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, los minutitos que nos restan, pues vamos a sumarlos, ¿verdad? A aquella actividad que teníamos nosotros asignada. Por favor, trabajemos y cualquier duda me lo pueden hacer saber. Muy bien, Elena, no hay ningún problema.
Muy bien, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase.